Diferencia para nosotros cada vez que buscamos analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar en la economía argentina en el futuro inmediato. Arnaldo, ¿cómo te va? Alfredo Veslozada te saluda acá en Radio Brisa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, un gusto saludarlo. Gracias. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, nosotros que analizamos bastante en pantuflas la economía, estamos mirando algunas cuestiones que tienen que ver con la resaca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la acumulación de reservas, ¿no? Que era uno de los requisitos que imponía el Fondo Monetario. ¿Por qué? Nosotros pensamos que porque de ese modo funciona eventualmente un ancla cambiaria, de que es la forma del gobierno de reasegurarse de no tener problemas en ese frente. ¿Qué estás mirando vos en ese sentido? Sobre todo te lo pregunto porque en las últimas semanas leía, bueno, eso de acumular reservas, sí, es cierto, es una exigencia, pero aunque siempre ha sido el desafío del gobierno, es relativo, ¿no? ¿Cuánto puede exigir el fondo? ¿Cuán laxa esa pauta? ¿Qué ves en ese sentido? Bueno, a ver, es para el gobierno y para gobiernos anteriores, nos remite a un debate muy antiguo. La Argentina tiene siempre una crisis en el sector externo de la economía, motivado porque las exportaciones siempre son insuficientes respecto a las importaciones, salvo en momentos de expansión, cuando hay un tipo de cambio alto, que hay un flujo exportador importante y Argentina está integrada frente al mundo, y en segundo lugar, cuando hay ingreso de capitales. Lo que está pasando en este momento es que el gobierno tomó un compromiso con el Fondo Monetario para un acuerdo de facilidades extendidas, renovó una posición, y el Fondo Monetario fue creado después de la década del 40, cuando inicia toda la reestructuración de la economía mundial post Segunda Guerra, con el objeto de ayudar a los países en desarrollo, para llamarlo de alguna manera y entre comillas, a resolver la crisis de balance de pagos, o sea, que es el caso de la entrada de capitales y el crecimiento de sus exportaciones para compensar las importaciones. En el caso argentino tiene hitos importantes que cumplir, o objetivos que le ha planteado el fondo en 2 meses, en 6 meses, a lo largo del año, que son acumular un número muy importante de reservas que hoy no están acumulándose. Claro. La pregunta es, ¿qué va a pasar y por qué no se están acumulando las reservas? Bueno, eso es todo un debate. A mi juicio, el tema que estamos discutiendo, tu pregunta, es mucho más importante que el equilibrio fiscal. Para mí el equilibrio fiscal es un marketing de segundo nivel que en una economía que empieza a estabilizarse siempre en el mundo, desde el acuerdo de Maastricht de la Unión Europea, que admite hasta 3,5% de déficit en el sector público, hay financiamiento para ese déficit, más barato, más caro, va a depender mucho de la gestión, de la calidad de la política pública en materia económica, pero el déficit del sector externo no. Y la Argentina hoy tiene un problema muy grave porque no acumula reservas, porque importa más de lo que está exportando, y esas exportaciones están ralentizadas en el tiempo y hacia futuro por la imagen que el mundo tiene de nosotros y básicamente por un problema cambiario que tiene la Argentina. Claro. Que se ha atado el dólar a un valor muy bajo para que no impacte en el proceso inflacionario. Después veremos eso, qué vida tiene de aquí hacia adelante. Y por otro lado, porque hay un uso discrecional de esas reservas que son peligrosas, digamos, ¿no? O sea, la gente que nos rodea, cualquier ciudadano con una capacidad, digamos, de pago o de consumo elevados, la primera cosa que pregunta es ¿cuándo puedo viajar? Y cuando viaja, digo, hoy estamos gastando 700, 800 millones de dólares mensuales en gasto de turismo y consumo en el exterior. Ahora, Arnaldo, vos traes el tema dólar acá arriba de la mesa. En los últimos 10 días nos la pasamos hablando a partir de una idea fuerza que instala el ministro de Economía, de sacar los dólares debajo del colchón, una especie de bolsa de oro de la que manotear, que es un poco imprecisa, porque la verdad que nos pasa con los oyentes que 8 de cada 10 nos dicen de qué dólares habla, pero a su vez tampoco clarifica
¿A qué se refiere con esto? En los últimos días hubo versiones de cambios en la ley tributaria, en la legislación, necesidad de acuerdos con el Congreso. ¿Qué es esto? ¿Es una especie de título fuerza como para ver qué pasa? ¿O ves que hay algo concreto del gobierno que busca implementar una especie de nuevo, no sé si blanqueo o cuál es la palabra, pero un nuevo capítulo de exteriorización de capitales? ¿Qué ves en esto? No, hay una iniciativa del gobierno que me parece que no lo tenía previsto ponerla en funcionamiento ahora, pero es parte del acuerdo con el fondo, y es que la Argentina, que tiene una determinada cantidad de miles de millones de dólares, a través de actores privados que tienen dólares o en la Argentina o fuera de la Argentina, pero en este caso están apelando a los dólares que hay dentro de la Argentina, que es una cifra varias veces multimillonaria, la que hay. Alguna gente obviamente no tiene, tendrá 500, 800 dólares como ahorro, pero hay muchos argentinos que tienen mucho dinero, digamos, llamémosle de alguna manera, no registrado, en negro, en un lugar determinado, el que puede ser una caja de seguridad, en su casa, en el colchón, donde fuere, y tiene guardado una cantidad de dólares que no es un mito, porque está contabilizado. A la Argentina el Banco Central lleva, todo el mundo mira la cifra del INDEC, etcétera. No miren eso. El Banco Central tiene una contabilidad muy rústica, que es cuántos billetes se importaron en la historia de la Argentina, dólares, y cuántos se exportaron. A veces por estar en malas condiciones, a veces porque sobran dólares o sobraban dólares en el pasado. Y eso te da una cifra, te diría, muy sorprendente, del orden de 200.000 millones de dólares, un poco más tal vez. Bueno, eso está en la Argentina. Es como todo, la distribución es desigual de esos dólares. Entonces, esos dólares el gobierno habló con el fondo dice, si tuviste la oportunidad que tus actores privados ahorraran fuera del circuito legal en el pasado esa cantidad de dólares, hace lo posible para que vuelvan al circuito si no tenés dólares. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Está buscando una salida que la iba a anunciar el jueves pasado y no lo hizo, con el argumento de que iba a influir en las elecciones, etcétera. Yo no creo que sea por eso. Ahora vamos a verlo. Que quiere que buena parte de esos dólares, hasta un determinado número de miles de dólares, se habla de 100.000, otros hablan de 200.000, las personas que lo tienen puedan colocarlo, exteriorizarlos en una cuenta, no cobrarle absolutamente nada por ahora, y ahí tiene un debate muy grande toda la teoría tributaria, en el sentido de decir, bueno, trae esos dólares y lo puedes gastar en la compra de una propiedad, lo puedes gastar en los materiales para construirte una casa o ampliar tu casa, lo puedes colocar en acciones y bonos determinados que nos ayuden a desarrollar vaca muerta, por decirte algo, y dejarlos en una cuenta donde puedas comprar títulos públicos que te van a rendir el 6-7% anual, cosa que hoy no te pasa, digamos. Eso choca contra normas tributarias que tiene la Argentina y normas de blanqueo de dinero o de lo que se denominaría, digamos, el control que hacen los organismos como los que miran la legalidad del uso de moneda extranjera en la Argentina, extranjera y nacional, en función de sus declaraciones al organismo, al ARCA Exafip, que es el que tiene la totalidad de los datos de cada uno de nosotros. Entonces, hay una posición, bueno, démosle en esta ocasión un perdón fiscal. ARBA tiene, o mejor dicho, perdón, ARCA o AFIP, perdóneme que voy a usar la palabra AFIP, porque me resulta más cómodo. Sí. Tiene una disposición que dice, bueno, pará, si vos tenés 10.000 dólares, tenés que descontar de esos dólares una cuota que es no haber pagado ganancias y no haber pagado IVA por eso, con lo cual se te cae a la mitad. Si tenés 10.000, te van a quedar 5.000. El gobierno dice, no quiero cobrar impuestos, o si no pierdo el incentivo de que me blanqueen esos dólares. Claro. Ahí está el debate, y el segundo debate es mucho más delicado,
tiene vinculación con el posicionamiento de Argentina, que Argentina y Brasil estuvieron hace cosa de 2 años para acá y se cerró hace meses con el Gafi, que es el grupo internacional que sigue los temas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, un acuerdo después de haber estado casi al punto de lo que se denomina zona gris. Zona gris es una zona donde hay dudas sobre la legalidad de ciertas acciones, claro, y eso frena la inversión extranjera. Si sea una negra, olvídate, digo, es muy compleja. Para que eso pueda prosperar, tiene la Argentina que hacer una declaración muy robusta acerca de cómo se va a utilizar el dinero y el instrumento que usa la persona que va a blanquear ese dinero, que justifique de dónde obtuvo ese dinero. No sé si fui claro, digamos. Sí, perfectamente, perfectamente. Te hago una última muy cortita y te pido disculpas por mi carraspera espantosa. No, está todo bien. Es la siguiente. Vos hablaste del capítulo político, ¿no? Sabemos que los resultados de una elección, incluso cuando fuera algo casi municipal como lo que es en Cava, siempre tienen impacto en la lectura que hacen los mercados, el empresariado, etcétera. ¿Qué lectura haces de lo que pasó ayer y cómo crees que se para frente a estos resultados el gobierno de cara a esta estrategia que está desplegando de seducción de los mercados, ¿no? Alfredo, se habló mucho antes. Yo no lo minimizaría para nada, no es un municipio, tiene rango de provincia, la capital, digamos, sí, y tiene, digamos, el segundo Producto Bruto de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires. O sea que estamos hablando de un distrito con mucha gente, con altísimo nivel, llamémosle, de sofisticación en el manejo tanto económico, político, comercial, cultural, educativo, por donde lo mires. Yo creo que ayer había dos elecciones. Una elección es quién representaba la fuerza de centro-derecha, y otra era quién le podía ganar al kirchnerismo o al peronismo en la capital. Digamos, esta alianza que armó Santoro, que a mi juicio recuperó el caudal de votos que tenía en su mejor momento él y ese sector, salvo en la elección de Herman González, que sacó más de 30 puntos con Menem en el 91. Lo que yo vi ayer es un hecho nuevo, digamos, o sea, hay una parte de la sociedad que está dispuesta, más allá del sacrificio, a acompañar a este gobierno, y la verdad que es curioso porque hay padecimientos muy fuertes en términos del impacto que tiene sobre calidad de vida, ingresos, empleo, y otros aspectos que trascienden lo económico, como es la forma en que y calidad del mensaje que el gobierno usa respecto a la sociedad, al propio poder político, al Congreso, etcétera, digamos. Pero bueno, primó una voto economicista, por llamarlo de una manera. Bueno, baja la inflación, diríamos que en otras circunstancias hubiera habido conflictos mucho más fuertes, y hoy vamos a tener un impacto de esto en los mercados. No va a ser extraordinariamente expansivo, pero los mercados van a reaccionar diciendo, bueno, Milei está revalidando algo que todos sospechaban que podía estar en duda. La verdad es que lo que nadie imaginó es que el PRO iba a sacar tan pocos votos, claro, y que iba a ganar con holgura, digamos, Adorni esta elección. Esto le va a mandar un mensaje al mercado, porque el mercado está esperando dos cosas. Y hay un riesgo que, déjame que te lo diga, porque si no voy a quedar mal con tu audiencia. El mercado está esperando que haya un posicionamiento respecto a la política económica que ayer convalidó parcialmente, habrá que ver después la elección de septiembre, y está esperando que haya una consolidación del discurso que es el mercado financiero, me refiero, ¿no? La probabilidad de que entren capitales del exterior que ha generado incentivos el gobierno y no están entrando. Te diría, incluso los capitales productivos se están yendo. Bien. Ahora, la suerte del gobierno está echada con la primera pregunta tuya, que es la capacidad de acumular dólares que tenga, y segundo, cuán bien le vaya a Trump en Estados Unidos. Bien, bueno, hay que... capítulo de otra entrevista, porque si a Trump no le va bien, a Milei le va a ir muy mal. Interesantísimo. Bueno, nos queda abierto el frente externo entonces para la próxima cita con Radio Brisas, que espero que sea en breve, porque siempre
es muy interesante charlar con vos. Te tenía que dejar algún gancho, digo. Dejamos ahí el pendiente para la próxima. Arnaldo, te agradezco mucho el contacto con Radio Brisas. Al contrario, que tengan muy buen día. Buena semana. Igualmente. Arnaldo Bocco, exdirector del Banco Central, hablando con Brisas Primera Edición.